la realidad de frente. Y ahora sí, continuamos en Lo que hay y ya empiezo presentando quienes integran la mesa de hoy, porque vamos a estar charlando, como lo dijimos la semana pasada, de lo acontecido hace muy pocos días en San Cristóbal, en una escuela secundaria, donde un chico atentó contra el establecimiento educativo y a su vez con compañeros, quitándole la vida a un compañero puntualmente. Y de eso lo vamos a abordar junto, primero y principal, por supuesto, con quien me acompaña todos los domingos, el señor Alejandro Macanaqui Álvarez. Buenas noches, Maca. Hola, Nico, querido, ¿cómo estás? Saludo a la audiencia. Les digo 52 23 15, 03401 52 23 15. Si quieren mandar alguna opinión en base a lo que vamos a estar hablando con profesionales acá, se pueden comunicar a ese número. ¿Cuál es el número? 3401 52 23 15. Bien. WhatsApp. Ahí WhatsApp. estamos respondiendo. Bien, estamos en vivo desde YouTube en Lo que hay por en LT23, perdón. Lo que hay en LT23. Sí, y en lt23.com.ar también nos pueden ver en vivo. Ahí nos pueden ver en vivo. Quien nos acompañan hoy, Los notables. también los notables, los profesionales, es nuestro psicólogo de cabecera, Sí. con quien venimos abordando estos temas desde comienzos de este ciclo, porque es un tema al cual ya lo fuimos abordando desde distintos lugares, que es el señor Javier Bianchini. Hola, Javier, muchísimas gracias por estar. Hola, Nico, hola, Maca, buenas noches a toda la audiencia, gracias por invitar nuevamente a hablar de esta temática de adolescencia, con la que siempre, cada vez que hay algún tema, tengo la suerte de que me inviten a dar una opinión. Porque tenés una opinión clara y eso nos ayuda a nosotros y a nuestros oyentes, televidentes también. En eso pueden decir si quieren una opinión bien académica y que se entienda poco, o si no, damos un ejemplo más claro y menos Preferimos académico. los ejemplos claros. Bien. Nosotros. Me gustan más los ejemplos claros. Bien, porque si no, pues eso es ordinario, ¿viste? No importa, Bien. no importa eso. También quien nos acompaña hoy, él es director él abogado y vicedirector Sí. de una escuela técnica secundaria, el señor Alejandro Volati, quien en un principio iba a formar parte del programa. Sí, lo estábamos ahí. Vos nos habías convocado Yo- a los dos. yo los Alejandro. había sondeado. Me he ido en amagos muchas veces. Claro. En la radio ya me conocen que Muy soy así. tarde. Pero estoy cuando me llamen. Muy Eso tarde es de la importante. Buenas Sí. noches a ustedes y gracias por invitarme. Muchas gracias, Ale, por venir. Y a este cuarteto que ustedes están El viendo- operador pone aplauso después de No, cada no, No, pregunta. vos sabés que tiene los aplausos para poner, pero no No los los pone. usa. No los usa. Está pensando en otra cosa. Quien nos acompaña y nos va a brindar información para que después nosotros también podamos abordar con mayor firmeza esto, es Andrés Jiménez, periodista, que nos está escuchando desde San Cristóbal. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Nico, y a toda la mesa? Hola, Así Andrés. es, buenas noches para todos ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches. Para arrancar, me gustaría que me digas cómo está la situación hoy en San Cristóbal debido a este acontecimiento. Bueno, estamos todavía un poco desorientados, con mucha incertidumbre. Hoy a la tarde me tocó pasar un rato con los padres de Ian, porque bueno, a su vez yo soy presidente del Club Independiente donde Ian asistía y le hicimos un homenaje durante este fin de semana, donde volvimos a rodar la pelota con el acompañamiento de sus compañeros de la categoría y como así también el regreso de otro chico herido que también forma parte de nuestra institución deportiva. Así que fue, imagínate vos, un fin de semana de mucha, pero de mucha emoción. Y a nivel general, bueno, la ciudad está muy consternada. De hecho, ya mañana algunas escuelas comenzaron la semana pasada a regresar, a abrir las puertas de sus aulas con clases de horario reducido, con el círculo de la palabra. Bueno, recién ahora, el viernes se informó, el sábado mejor dicho, se informó que la justicia liberó el establecimiento educativo de la escuela para que ya se puedan volver a ocupar. Bueno, en principio los 2 primeros días van a ser para limpieza y refacción del establecimiento, y después, bueno, con de a poquito ir incorporando directivos, charlas, y después de forma gradual y paulatina del miércoles en adelante los alumnos. Buenas noches, Adrián. Te hago una pregunta, mi nombre es Javier. Sí, Javier. Te quería preguntar, ¿qué cantidad de habitantes tiene San Cristóbal y cuántas escuelas de escuelas secundarias hay en la localidad? Bueno, tenemos una población aproximada de entre 16.000 y 18.000 habitantes.
Y escuelas secundarias tenemos, si no me equivoco, 4, sí. Una comercial, una técnica, una agrotécnica y la Escuela Nacional. ¿Sabés si hubo algún tipo de deserción de chicos que no hayan querido retomar su cursado, su trayectoria académica dentro de esa y se hayan querido cambiar por miedo, por recuerdos, por alguna... Claro, y esto se va a saber ahora, Bien. recién esta semana, porque en la Escuela Nacional todavía no hubo regreso a las aulas. Puede que haya algún Sí tipo de hubo, migración de un establecimiento a puede, otro. puede que sí, porque algunos padres la verdad que no querían, o sea, más allá de las situaciones, el recuerdo y el episodio del pensamiento, por eso todo atravesado también una rueda de psicólogos, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, es sí que haya chicos padres que no van a mandar más a sus hijos a la escuela, lo vamos a saber ahora. De todas maneras, en las escuelas que yo te mencioné, las demás, Ujú. hubo también una inasistencia muy importante, ¿no? Si bien Sí, no sí. comenzaron las clases normales como debería ser, pero bueno, aún así, con pocos chicos en las escuelas. El caso que estuve observando yo esta semana, que venían diciendo de que parece que este chico participaba de un grupo que planeaba atentados en colegios. ¿Qué hay de eso? Bueno, mira, primero tengo que contarte que yo fui el primer periodista que llegó al lugar, que manejo mucha información policial, que en la inmediatez tengo muchísimas fuentes, y si hay algo que San Cristóbal tiene que saber o que se tendría que filtrar de todo este caso, iba a aparecer en mis teléfonos. En principio, descartaba en la inmediatez los casos de bullying, porque ese mismo día, esa misma mañana, estuve hablando con muchos de los padres que el año pasado, porque justamente este año Gino cambió de modalidad, al asistir a tercero ya cambia la modalidad y no tiene los mismos compañeros que el año pasado. De todas las charlas que tuve con los padres y con los compañeros, ninguno en algún momento siempre te filtra, che, mirá, en algún momento hubo una discusión, en algún momento hubo alguien que le hizo bullying al chico o se le burlaba o lo que sea. No, al contrario, fue elegido el mejor compañero. Entonces, descartando ese tema y descartando después otras cuestiones que tienen que ver con trastornos psicóticos que según decían y manifestaban. A ver, ¿por qué te digo esto? Porque, bueno, si bien también conocía a los padres, una familia que la verdad tenía bastantes problemas, con muchos problemas en la familia, padres separados, y bueno, y la verdad que una vida familiar bastante complicada para el agresor. También descartaba porque en su momento el padre de Entre Ríos colocó un abogado defensor muy importante, muy famoso, que empezó a decir, bueno, que se trataba de bullying, que el chico tenía problemas de depresión, que muchas veces quiso quitar la vida. Bueno, después apareció otra abogada defensora que puso la madre, también con ciertas contradicciones. Entonces, todo eso a mí me parecieron estrategias judiciales. Más aún cuando pasaban las obras, pasaba el tiempo y a mí no me llegaba ningún indicio de que podía haber algún tipo de caso de bullying. Entonces, en algún momento Quería me hacer dijeron, un paréntesis. sí, te escucho. No, que Perdón, vos perdón. aclarabas, no es un caso de bullying, no es un caso de psicosis. Lo que podría salvar en un caso de psicosis, que esto es una irrupción intempestiva en su conducta y bueno, tiene esta explosión. No, al no ser un caso de psicosis, lo que decimos es un caso premeditado, elaborado. Que el chico pensó lo que Claro. hizo antes de hacerlo. Claro, porque un caso de psicosis, yo digo, Dios me dio la orden, el pajarito me ataca y yo vengo y te arranco el cuello. Y yo estoy en un brote, en un delirio. Ahora, si no es así, habría una premeditación, habría un cálculo, habría... por eso, no es bullying, que genera una emoción ahí violenta. es donde iba mi pregunta Claro, con lo que si decía es de la bullying, investigación. puede ser bien una emoción violenta, una emoción que no ha podido contener. Y si es un caso de psicosis, bueno, tiene que ver con un mandato que le viene de su interior. De la mente. Pero, claro, y sería un atenuante en todo caso, ¿no? Vos decís, Adrián, que esto no, ninguna de estas dos situaciones son las que atravesaron al joven. No, porque si no tenía ningún tipo de indicios. Es más, Ujú. después me apareció otro caso, otro dato de aportantes. Primero, ¿con quién estuvo el agresor el día domingo? Sí, ¿cómo es que mantuvo las últimas 24 horas el arma de su abuelo dentro de su habitación?
¿Y con quién se comunicaba? Y acá es importante porque en el tercer día del caso, yo empecé a abrir los ojos en torno, seguramente esto se va a saber recién cuando le periten el teléfono al agresor, porque tenía indicios de que él mantenía contactos a los cuales la verdad que yo ya no llegaba. Había como un muro al que yo no podía acceder, porque bueno, uno con cierta edad maneja ciertos datos, ciertos círculos de redes y de comunidades digitales que a esa no podía llegar, hasta tal punto que me dijeron, che, ¿y qué recibió Gino C el lunes que llegó tarde el correo para él? ¿Con quién se comunicaba en el exterior? Bueno, ahí irrumpió la Policía Federal y con ese peritaje se pudo establecer la otra hipótesis. Claro, la Federal vino, es la que abrió, se llevó los teléfonos y la computadora, y a partir de ahí se abrió la hipótesis esta que yo estaba mencionando. Adrián, Alejandro Volati te habla. Sí. Te hago una consulta un poco más comprobable, más palpable. ¿El director o directora de la escuela Mariano Moreno asumió el 23 de febrero como el resto de los que concursaron o venía de antes? No, porque hubo todo un recambio. Acá también fue una directora que asumió en febrero. Porque claro, el 23 fue la toma de posesión de los directivos que concursaron y que rindieron bien. Exactamente. Con lo cual, si venía de otro lado o si era docente y no era profesora, no tenía un conocimiento palpable de la escuela. Y otra cuestión, él terminó segundo año, que es el ciclo básico, y comienza después el ciclo orientado, por eso es Escuela de Educación Secundaria Orientada. Con lo cual él deja a sus compañeros, se desarman los grupos y se reincorpora a un nuevo grupo con una nueva modalidad, ¿puede ser? ¿Así es? Exacto, así, tal ¿Y cual qué orientación tenía él en la escuela? ¿Tenés conocimiento? No, ya tanto en esos detalles no entré. ¿La escuela qué orientación tiene? ¿Administración? ¿Comercial? Es una escuela no comercial, no, es una escuela normal. Orientada, a ver, ¿cómo te puedo decir? Sí, porque las orientadas suelen tener, acá, bueno, está el Mariano Moreno de acá, la 437, tiene Economía y Administración, en tercero los chicos eligen Economía y Administración o Ciencias Naturales. Claro. Entonces, ahí se desarma el grupo que viene desde primer año y se vuelven a armar los grupos. Evidentemente lo que pasó con este chico es eso, hay dos datos ahí que, bueno, yo como directivo voy a sobresaltar, que son el 23 de febrero como fecha en la cual asume una nueva directora o director y la irrupción del chico en un nuevo grupo, que son dos datos realmente que para un docente no pasan desapercibidos, digamos. Sí. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la situación? A ver, totalmente descomunal y que yo calculo que no sé si en su intimidad, la familia más cercana, su círculo más íntimo, podía llegar a saber con quién se conectaba, por qué Gino no compartía horas extraescolares fuera de la casa con sus amigos o con los compañeros de la clase, sino más bien iba al básquet, tenía poco contacto, más que nada de los entrenamientos y después todo en la casa, la computadora y los teléfonos. Bueno, ahí está la situación. ¿Por qué la Federal en el peritaje ve que tenía contacto con otras personas y que después empieza a hacer un peritaje más exhaustivo donde hay algunos indicios que hablan de que la planificación de este hecho ya estaba desde diciembre del 2025? Que por eso, disculpame, ¿no? Que por eso hubo otro allanamiento más de la Federal en 2 domicilios donde estuvo el segundo detenido. ¿Por qué? Porque el segundo detenido parece que también formaba parte del círculo ese y sabía Adrián, tenía conocimiento de que esto iba a pasar. Hay un portal, La Nación, lo Germán de los Santos, en una noticia del 7 de abril, estaba viendo acá, describe perfectamente cuál es el Q Community, que es esta comunidad a la que él pertenece, que después fue lo que trascendió, ¿no? Porque lo publica La Nación, de que es un informe justamente de la Secretaría de Análisis Integral del Ministerio Público Fiscal de la Nación, porque está trabajando Nación y Provincia en esto, donde narran justamente esto que vos decís, que sale justamente de las pericias de los dispositivos de este chico. Comentan todos los tipos de niveles y todo,
que después vamos a extendernos un poco más para sacarte jugo a vos que tenés la información de análisis ahí. Ahora, A ver, pará, esto perdón, no escapa, y esto me meto ya en el terreno tuyo, Javier, a la media adolescente, porque ahí yo conozco no menos de 15 adolescentes que tienen ese tipo de conductas siendo docentes, muy cercanos. O sea, no es decir, no es que nos llama la atención, sino que forma parte de un tipo de conducta a la cual hoy los docentes estamos acostumbrados a lidiar con eso. Por eso es que nos toca de cerca. Obviamente que las pericias tecnológicas salen de parte de la policía de la provincia, de la PDI y del Ministerio Público Fiscal de la Nación a través de esta secretaría, y nos dan certezas que realmente nos ponen los pelos de punta. Es que al ser algo esto totalmente nuevo, yo también me manejo mucho con los datos que puede llegar a tener Germán de los Santos. Uno llega hasta su circuito, su círculo de fuentes y hasta dónde puede llegar hasta nivel provincial. Pero bueno, ahora como el peritaje lo tiene, ¿sí? Esa agencia especial que está comandado por la Policía Federal, el periodista Germán de los Santos, por supuesto que puede llegar a tener, y va a saber, y se va a conocer aún más detalles, ¿sí? En los próximos días. ¿Por qué te digo? Porque atenti, de acuerdo a cuando investiguen los patrones de conductas y de comportamiento dentro de las redes, seguramente, no solamente en la provincia, en el país, seguro dentro de muy pronto van a hacer nuevos allanamientos. Sí, Adrián, este segundo chico que queda detenido en Nelson. Claro, ¿qué edad tenía? ¿También misma edad? No, era imputable. ¿18? Sí. 16. 16 Ah, y es 16. imputable. Y es imputable, Claro. Y lo que pasa es que lo que le cabe es justamente el encubrimiento, porque el haber sabido el hecho y no denunciarlo en su momento lo convierte automáticamente en cómplice. En cómplice. Pero, no, y es una pregunta muy ignorante. Vos me decís, yo voy a matar a Ale. Y yo digo, ¿qué va a matar? Y me voy. Yo sabía, No, pero vos me pero avisaste. no. Pero Una cosa es si que yo vos me- lo digas y otra cosa es que vos formes parte de una comunidad que se dedica a esto y justamente obviarlo. Pero si él me dice, si lo cruzo a Ale Borati... Le después pego un tiro. Claro. Y qué sé yo Pero- me tomo un helado, ¿viste? Y si después le... Chicos. Sí. Claro. Chicos, ustedes lo que dicen, lo que manifiestan eso es, teniendo en cuenta un detenido. Pero dentro de esa comunidad, Bien. por eso te digo, hay que parar los peritos. Claro, ¿Cuáles eso, otras personas justamente más eso, es en la No comunidad. No es Cristóbal. Claro, es ¿Sabes? True Es la Crime pertenencia. Community. Hay Muy- que ver cómo fue esa conversación. muy- ¿Cómo fue esa Adrián, muy conversación? probablemente el encubridor y el autor del delito no se conozcan las caras. Claro. Claro. Muy probablemente ni siquiera se conozcan sus nombres, No es también de San sino que Cristóbal. se conozcan por un nick o por un apelativo o por un nombre. ¿Me entendés? Pero lo que pasa es que la pericia informática se encarga de localizar justamente en qué dispositivo y quién lo manipula. Entonces ahí la policía... ¿Y el hace otro un chico de también San seguimiento. Cristóbal? No, yo por lo que leí De acá, Nelson. lo agarraron en Nelson. Ah, Corregime, pero- Adrián, No, si estoy mal. No. Perdón, escúchame, te aclaro eso. El otro chico también era de la misma escuela. está. Se conocían Sí, sí, sí. ellos, se conocían. Compañero de la Eso se escuela conocía y porque- compartían el grupo este. Aparentemente. No, Compartir el grupo. No, el otro chico más grande, ¿no? Iba a un curso más alto, Sí. más arriba. ¿Sí? Pero, y se conocían de básquet. Ah, Y participaban, De según la- las pericias, que se puede por decir eso que- lo detienen Se del puede mismo decir círculo TCC. Claro. que el otro chico más grande lo llevó a él a ese grupo. Eso es lo que se está viendo en la No experiencia. sé, pues, eso va a ser materia de peritaje. Claro. Lo que sí sabía es que el otro chico sabía con exactitud, ¿sí? Era el único de San Cristóbal, por ahora, porque bueno, todavía los peritajes no terminaron, por ahora de San Cristóbal, que sabía que incluso, supuestamente, ese día él fue más tarde, porque también... Claro, como conocía que- el hecho. A sabiendas de que iba a Lo puede suceder. realizar. Este segundo joven Cuando- que sabía... Cuando él llega, ha cuando él perdido... llega a la escuela, los compañeros me dicen, cuando él llega a la escuela, los compañeros me dicen, che, dice, y después está el otro chico que llegó, dice que eran amigos, y que no se sorprendió en su momento cuando Claro, le dijo. claro. No se sorprendió para nada. O sea que, evidentemente, tenía conocimientos. Por ahí también fue la punta de directamente ir a allanar esos dos domicilios, ¿no? De este segundo implicado. Sí, y que no se sorprenda es un dato, porque puede que yo sepa que
esta persona le iba a romper los vidrios del auto a tal persona. Y sin embargo, cuando lo hace, Te Te sorprende sorprende igual. porque Che, lo te dabas sorprende como no igual. le cierto. dio la pera. Che, Sí. lo hizo. Ahora, cuando yo no me sorprendo es porque hay una cosa más religiosa, Sí. hay una cosa más de horda. De Frialdad. saber, sí. Ok, Es el conocimiento. cumpliste. O Sí. sea, ¿viste? Una Claro, cosa... frialdad. Sí, ¿no? Y ahí ya es otro tipo de organización. Adrián, Porque sí, ¿hay, asusta. hay algún lo hecho pronto. que se ha replicado en la zona también o no? O sea, hubo sí, Rafaela. manifestaciones paralelas a esto. Sunchales, al Sí. otro día mismo, Sí. Sunchales el otro día mismo también, un chico entró con un arma blanca, Sí. y después 2 o 3 casos nuevamente en Rafaela, que Sí. tenía el tipo pistola de juguete. Por eso te digo que atenti, porque va a cambiar el protocolo Bueno. en las escuelas, Sí, claro. con la atención de profesionales nuevos. Imagínate vos, bueno, no, es difícil, entiendo también, va a ser difícil para los docentes el tratamiento de este tipo de hecho, y si no tenés el conocimiento y las herramientas principalmente. Nosotros quedamos muy preocupados también, yo como dirigente deportivo, en nuestro club, que nosotros hicimos una atención Esos focalizada, mismos chicos los tenés por adentro del categoría. club, vos. Claro, son los mismos. Claro, los tengo dentro del club. Tranquilamente me puede pasar en el club. ¿Y adentro Sí. del club notaste Pero- alguna Sí, pero no, algún no es un comportamiento? lugar que un joven... Se enoje como institución con el no, club. no, pero tampoco está en juego la escuela. Pero sí es un lugar propicio la escuela para que yo elija como escenario. Y no necesariamente voy a elegir un club como escenario. Tengo otro vínculo, pasan otras cosas. Y vas más a la recreación. Es mucho más probable que yo elija Un lugar donde el teatro o el tedioso. cine o la escuela y no una institución deportiva, un club. No sé, me parece que no... Adrián, te pregunto desde... Coincido. Andrés. Sí, coincido con el... Andrés. Sí. sería. Andrés, perdóname. Andrés Jiménez. Andrés, te pregunto desde ya más tirando al ámbito escolar. ¿Cuál fue la reacción para con los docentes? Porque también corrieron cierto riesgo. Yo escuché en algún medio que se habían enojado con ellos porque no salieron. Tenés que salirle al cruce Sí, de una bala, bueno, A ver. la valentía del asistente escolar y después los preceptores que lo retuvieron al Ah. chico. Sí, pero ¿sabe cuál es el asunto? Chicos, ¿sabe cuál es el asunto? Es que una docente salió a manifestarlo y yo no la culpo porque, bueno, cada cual no sé cómo reacciona ante una persona que está con un arma que te está apuntando. Yo no sé cómo reaccionaría también en ese momento. Ahora, de salir a manifestarlo, como lo manifestó en todos los medios nacionales esa misma mañana, es decir, nosotros lo vimos y nos tiramos cuerpo, estábamos en sala de profesores y nos tiramos al piso y trancamos la puerta con una mesa. Eso es lo que cayó mal en los padres, ¿entendés? Claro. Mientras un portero se abalanzó delante del chico, mientras Sí. la hija de un compañero mío agarró, se metió de nuevo al patio y lo llevó al herido, que yo te dije que lo trajeron ahora al club, lo llevó entre sus brazos y lo sacó al hospital. Una nena que tiene Hoy con 13 años, 15 con años, estos números puestos, y lo Adrián, llevó. Cada uno reacciona entendemos como y puede. nos enojamos con tal y felicitamos a tal. Ahora, yo estoy en un semáforo, en la moto, me vienen a robar, veo un chumbo y a lo mejor entrego todo y a lo mejor quiero pelear con el ladrón. Sí. Es absolutamente improbable cuando veo una víbora pensar en mi reacción. ¿Cómo va a reaccionar? Es impensable Sí, que en lo yo... políticamente correcto de Pero la claro, reacción. pero es una cuestión instintiva, sumamente instintiva, que me sale entregar todo, correr, patear, no sé, pero ante un episodio de esos, creo que no hay más que un reflejo. No es algo... Sí. No se calcula más que... Sí, no es medido. salvar. No se mide ante la tensión. Si uno hubiese estado actúa. con el hijo, a lo mejor lo protege al hijo y se expone esa docente. Es Y instintivamente... hay, lo que hay yo- otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque es decir, yo estaba trabajando, había saludado a los chicos de la técnica, me senté, abrí la computadora, estaba, Y te encontraste estaba con el eso. ET23 y Luis anuncia la noticia y enseguida, bueno, se hicieron eco todos los medios. Una cosa que me llamó la atención negativamente desde mi perspectiva, todos los medios nacionales enseguida sacaron menores de edad en el aire con distintos testimonios. Eso me pareció, no Bueno. me pareció bien. Yo observa. podría ponerle otro Te cuento- Y título. hubo un video también. viral. Bueno, me ¿Cuánto pareció análisis? muy mal que los medios nacionales, en busca de la noticia, saquen a chicos de 12, Bueno, 13, 14 años te cuen- en shock. Sí, yo. Sí. Si querés te cuento porque yo estuve observando todo, incluso hasta desde afuera, ¿no? Esa mañana, por mis cuestiones de funciones, yo estuve en contacto con varios medios, después me fui, por supuesto, al canal, porque yo trabajo en el canal, me puse a trabajar allá. A la siesta
hicieron una convocatoria, se autoconvocaron algunos padres y chicos que mandaron a los chicos a la plaza. La verdad es que yo fui, pero fui para mirar, no para entrevistar a los chicos. Y ahí vi que no eran muchos, pero que andaban deambulando y justamente cuando llegaron los medios que estaban viajando de Buenos Aires, ¿entendés? Y bueno, venían y empezaban como que tenían, como que estaban ahí, pescando mojarritas. Claro, buscando la noticia, la cazando cámara, la noticia. tac, exactamente, porque necesitaban tener algo al aire, porque para eso habían viajado. Sí. Entonces, fíjate vos. Sí, es que vienen en búsqueda de eso precisamente. Y el que más el mejor amigo que más esté llorando más sirve y más se le pregunta. Hubo muchos padres también que hablaron por teléfono con distintos medios, ¿no? Sí. Algunos también, bueno, primero, primero también, los chicos que hablaron, porque también los padres sabían a dónde iban, ¿entendés? También sabían a dónde iban. Los chicos por ahí, desde algo nuevo, no sé, no sé cómo describirlo. Nosotros apuntábamos a no testimonios, pero aparte porque teníamos información, no necesitábamos del testimonio de sacar un menor para aportar información. Pero bueno, yo entiendo de que llegaron una cantidad de medios y que no tenían el material y que necesitaban sí o sí, porque desde allá arriba le decían, sacame algo. Por eso, fíjate vos, a las 2 de la tarde a mí me había citado un medio que ya me había llamado de otro lado. Bueno, mira, voy a ir porque yo me quiero ocupar para las 4. Bueno, una vez que yo empecé a salir y que salí con información correcta y cosas, todos los que estaban ahí en la cámara después empezaron a hacer cola para decir, mirá, acá hay gente con quien hablar y con el que se le puede aportar. Y a partir de ahí empezaron a hablar con gente idónea, por ejemplo, no con cualquier chico que estaba ahí, sino con aquella persona que forma parte de la dirección, con aquella persona que forma parte de la delegación de educación, así fueron de a poquito buscando ya testimonios más selectivos, pero ahí era una pesca de mojarrita. Andrés, muchísimas gracias por la comunicación. Tenemos que empezar a cerrar la nota por una cuestión de tiempos. ¿Hay algo que quieras decir al respecto sobre esta situación para cerrar? Simplemente que, como lo dije a toda mi audiencia, que aprovechemos. Hay una propuesta de Brandicit, la jefa de la Fiscalía de la provincia, de en algún momento hacer un cierre de redes para ciertas edades. Yo les digo a los padres, aprovechemos para reflexionar, no echarle la culpa a los docentes, no echarle la culpa a cosas. A ver, yo le tuve que dar un abrazo, sí, a un padre, sí, y no tenía palabras, a pesar de ser periodista y muchas veces tener muchísimas palabras para decir, no tenía palabras para abrazarlo y para consolarlo. Y era un padre ejemplar. Aprovechen, ¿sí? Porque Ian estuvo en el lugar equivocado simplemente porque ese día tuvo ganas de ir al baño, se encontró con la muerte. Aprovechen para hablar con sus hijos, para preguntarles, para reflexionar, para estar más cerca y tratar de detectar esto que es nuevo para todos. Así que ojalá que esto sea un punto inicial para que empecemos a hacer clic en la cabeza y a reaccionar para estar bien presentes en la familia. Y sigue laburando en el club, Adrián. Sigue laburando en el club, que eso también va a salvar a muchos pibes. Sí. Atienda el buffet, cobra entrada, mantenga esas cosas vivas y transmítala al entorno. Los pibes en el club es el mejor lugar. Muchísimas gracias por la comunicación y si el tema está para seguir charlando, te vamos a seguir molestando, obviamente. Muchísimas gracias, Andrés, por la comunicación y por la información dada. Gran mensaje. Por favor, buenas noches. Buenas noches, Abrazo Andrés. grande. Chicos, para cerrar el bloque, nos quedan poco más de 5 minutos. ¿Desde qué lugar te gustaría encarar este cierre a vos, Javier? Y la misma pregunta te la voy a hacer a vos, Alejandro. Hay muchos lugares para encararlo. Siendo breve, hay una película que quien quiera por ahí pensar estas cosas un poco más en concreto, se llama La Ola. Es una película un poco vieja. Un docente quiere mostrar algunas cosas de disciplina, entonces inventa un símbolo, y inventa un saludo, inventa una... Bueno, y esta cosa después empieza a ir un poco de las manos. Y había un saludo, y cuando había un nombre del grupo, y empieza una identidad, y ya vos castigabas a él si él no cumplía ciertas cosas, claro. Y él castigaba a él si él no... Entonces empieza a armarse un gueto. Y bueno, ahí vean la película por ahí, se puede entender bien a qué grupo este chico pertenecía.
cómo empiezan Claro. las sanciones y las recompensas. La pertenencia, porque son en sí Bueno, y cómo por ahí objetivos esto- que cumplir para pertenecer. Para pertenecer, para no dejar de pertenecer. Esta película La Ola se llama justamente porque hay una segunda, la primera ola vos jugás y te divertís y la saltás, y hay una segunda ola que no es tan perceptible y que es la que te chupa y te lleva mar adentro y te mete un poco Claro. en lío, ¿no? Bueno, estas cosas a veces los padres no se dan cuenta, no son sonso, no son salame, pero el otro día escuchábamos a Carballeda, un trabajador social muy interesante, que decía, hay veces que si el chico está en la pieza, está en un lugar mucho más peligroso Que en la calle. que la calle. Sí, señor. Loco, adultos, papá, mamá, abuela, quien sea, miremos un poco los pibes en la pieza, saquémoslo un poco de ahí. Puede estar en un lugar muy feo. Aparte, estando- el adolescente, si te quiere ocultar algo, te lo oculta. Sí, claro, salió mejor compañero, no es casualidad Claro. eso seguramente. La respuesta a los padres, ya hice la tarea, ya fui, ya Claro. vine. Los padres Te estaban deja tranquilos. tranquilidad. Pero que esas eso cosas te se da trabajan en el grupo Claro. del terror este. Claro. En ese grupo En la te sombra. dicen, Comportate hacé la tarea. de la puerta para Claro. afuera. de Dejalo determinado- conforme papá, Claro. hace esto, se labura orgánicamente acá. Y vos tenés que hacer la tarea y decirle a tu papá y peinate para el costado Claro. y metete el remera dentro del pantalón. ¿Me No entendés? des indicios de nada. Claro, pa. Entonces, Claro. está bien. Comportate con normalidad frente a tus padres es el primer paso para Claro. poder cometer estos en la película actos de anormales. en esta película de La Ola, que es poco vieja. Sí, sí, la vi la película. Bueno, Me sé- suena a mí también. por ahí invito a la audiencia a que la pueda ver y se va a impresionar un poco de cómo se arma estos sí, grupos. porque aparte cómo va escalando Claro, y se empieza la a ir. relación entre las personas que forman parte Y del sobre grupo. todo el chico que le hacían bullying, que estaba por fuera y que ahora pertenece y que es líder. Claro. Y se pone bastante salvaje. Bueno, y el comportamiento de Nicolás en su casa, en un mate conmigo, es uno. Y el comportamiento de Nicolás en Junto una a tribuna, Mucha gente. es claro, es otro. ¿no? Valentona. Uno. Bueno, cuando Freud hablaba de psicología de las masas, era un poco eso. Claro. Usted se disuelve y construye una nueva en la masa. Entonces, si usted sería incapaz de tirarme con un encendedor a mí, pero si yo soy el árbitro del partido, capaz que usted me tira con un encendedor. Cuando usted está en la tribuna. Claro. Bien. Entonces, no es lo mismo cuando uno está en esa horda. Y muchas veces un chico dentro de la pieza está en un grupo un poco feo. Ale, vos desde tu lugar y desde tu convivencia con los jóvenes en la escuela. Podría decir muchas cosas legales que por ahí ya se dijeron. Yo le pregunté al cronista Andrés cuándo había asumido la directora, porque alguien que conoce la escuela de palmo a palmo, que transita día a día, se le escapan estas cosas. Imagínate a alguien que había asumido hace menos de un Que mes. no tiene ni idea cómo es el Claro. movimiento. Esto se produce a 20 días del inicio de clase, donde Agustín, por poner un nombre, dejó de ser preceptor de Gino y pasó a ser Claro. Valeria la preceptora. Está como todo en el aire. Agustín, que lo conocía de club, y que Agustín es profe de educación física, Claro. conversa con Valeria y le dice, mirá, Valeria, este chico tal cosa. No le dieron tiempo a hacer eso. Claro. Las escuelas están en una etapa de diagnóstico. Y vos me decís, ¿qué tiene que ver lo pedagógico? Claro que tiene que ver. Porque el chico está cambiando de modalidad. El docente no conoce, no hizo un trato con el alumno. El docente todavía no le sacó la ficha al alumno. En una escuela de 1500 alumnos. No es lo mismo marzo que octubre. Octubre, claro. Otro dato. Es una etapa de inicios. Marzo, abril, Sí, hasta claro. mayo. En mayo termina el trimestre. No hay esa... no tuvo tiempo el facilitador de la convivencia, que si bien es hasta segundo año, de juntar al grupo y decirles, bueno, a ver, vamos a hablar de violencia. Claro. Vamos a hablar de... Porque justamente estamos en una etapa de inicio. Y fíjense, si no sé si es casualidad o no, ya no sé qué pensar, que esto sí es una cuestión legal, que me la anoté por acá, porque yo ya estoy viejo y las cosas me olvidó. La ley penal juvenil aún no entró en vigencia porque estamos dentro del plazo que se llama legalmente de duerme, el plazo de 180 días donde aún sigue rigiendo la ley vieja. Entonces estas son todas cosas casuales o no casuales que no sé si hace que aumenten la posibilidad o que faciliten que se haya llevado adelante este hecho y que no sea detectado. Lo que sí quería decir también es que estas cosas, como el caso Chocobar, cuando el policía mata al ladrón, después se da que roba una carnicería y el carnicero sale y mata al ladrón. Y después se da en Bariloche otra situación que lo encara con el auto y... Bueno,
como cuando Goethe escribió Los sufrimientos del joven Werther, se desata una oleada de suicidio por chicos que habían sido dejados por sus novias. Muchas veces estas cosas, cuando se replican irresponsablemente, como estos medios de Buenos Aires, digo, los adultos tenemos algunas cosas para rever. Sí. Y hacer un periodismo responsable también tiene que ver en que los chicos después no se hagan por Sunchales, por Rafael, a replicar estas cosas, porque sí se hace. Por eso en el fútbol, cuando hay un hincha, entra a la cancha, no se filma más, ¿viste? Claro, viste, no se firma más eso. Sí, Para no potenciar, para no... Cuando no la hinchada... Claro. Bueno, para no darle difusión, porque cuando le das difusión se empieza a replicar en Se otros generan lugares. otros... Entonces, por Sirve ahí, como ejemplo. el periodismo irresponsable que por ahí manda a Buenos Aires y necesita amarillismo y nota y chicos necesita llorando. La nota necesita... Eso genera un efecto perjudicial, digamos. Bien. Ale, vos, El para abrazo, cerrar. el abrazo a los colegas, a los docentes. Sí. Estamos en una situación crítica y esto va a cambiar. Tuve una plenaria en Vigand el día viernes y esto va a cambiar radicalmente todos los Claro, protocolos. yo te iba a preguntar eso. ¿Hay un antes y un después del Hay un hecho? antes. Todavía es como dijo el cronista, Está todavía todo muy estamos fresco. masticando Claro, el hecho, porque no tomamos. ¿Cómo se evita? Vos que fuiste director. Se puede, no No sé se si puede se evita, revisar. se detecta. Se detecta, pero... Se detectan comportamientos extraños. Bueno, Javier, el Claro. psicólogo, sabrá defenderse un poco más que yo. No quiero decir extraño, pero comportamientos que salen de un chico que está aislado, un chico que se pone la capucha y duerme, que lo ves aislado del resto. Pero siempre hay un preceptor, un docente, o aunque no sea su función, un asistente escolar que lo ve. Que y nota algo. Que nota algo y viene y avisa al preceptor, avisa al facilitador de la convivencia y al director Y ahí para se- detectar. y se empieza Por a eso es tan trabajar. importante esto, que el comportamiento es normal. Por eso En es este caso. En este caso, eso es lo que va a cambiar. ¿Cómo detectamos nosotros docentes Claro. que el chico está en esta comunidad si es un chico... Porque en caso de que haya un sufrimiento del joven y esta reacción sea un derivado de su sufrimiento, ahí sí están estas conductas. ¿Cómo fue La el caso, capucha, el como fue el auricular, caso de claro, Junior en el 2004 ejemplo. en Carmen de Patagones? Bueno, claro. Claro. Ahora, en este caso que pertenece a una horda, a una organización, está dentro de las normas de la organización mantenerse con absoluta normalidad. Claro, en casa, claro. en el bar, salió Saber mejor con- disimularlo. Está todo estudiado. Claro. Chicos, muchas gracias. Nos Muchísimas quedamos gracias. sin tiempo. Se nos fue una hora Vamos volando. a seguir dialogando seguramente con esto y a ustedes los vamos a volver a invitar Vamos a para seguir una el tema. próxima con cualquier otro tema también porque Sí. siempre nos suman. Gracias a los dos. Gracias por convocarnos. Hasta la Continuamos. próxima.